a ese espacio particular y que, como cualquier otro ecosistema, como cualquier otro ambiente, brindan, no me gusta decirlo así, pero vamos a decirlo así, brindan servicios ambientales, ecosistémicos, ¿sí? Para las personas que habitamos y para, bueno, el resto de los seres, ¿sí? En Tierra del Fuego en particular tenemos un tipo de humedal que son las turberas, como esta en la que estamos en este momento. Gran parte del territorio de la provincia de Tierra del Fuego está cubierto por turberas, el 95% de las turberas del país está acá en Tierra del Fuego. Y es un ambiente muy particular que está formado por especies vegetales como estas que vemos acá, principalmente por, puede ser en este caso musgo, como el sphagnum, que es el que forma las turberas más comunes que vemos. Después hay turberas que son las turberas de Astelia, por ejemplo, que no las vamos a ver tanto acá, sino más en zonas como Península Mitre. La particularidad de estos espacios es, bueno, se forman luego de las glaciaciones. Los glaciares al derretirse y al retirarse dejan grandes cuencas que son rellenadas por materia orgánica. Las condiciones de temperatura y de acidez de toda la región ralentiza la descomposición. Eso favorece la proliferación de especies vegetales como estos musgos que llenan, a veces hasta 10 metros de profundidad o más, llenan estas cuencas que dejaron los glaciares y absorben agua, acumulan agua, las lluvias y de distintas fuentes que riegan, como por ejemplo el deshielo de la nieve de las montañas o de las precipitaciones. Y por otro lado, captan carbono de la atmósfera, lo que ayuda a regular los ciclos climáticos. Captan carbono, emiten metano, digamos, todo un equilibrio y un funcionamiento que tienen las turberas que es bastante delicado. Eh, Al impactar sobre esas turberas modificamos el funcionamiento, lo que puede producir, como en el caso de esta turbera, que se empiecen a secar, que se empiecen a colonizar de otras especies y que empiecen a cambiar esa función que tiene de captación de carbono. Al descomponerse, se empieza a morir el musgo, empieza a descomponerse y empieza a liberar gases que en otro momento había retenido. Esta turbera en particular, toda esta zona, Monte Gallinero, todos aquellos barrios, digamos, en la parte baja, eran turberas. Todo esto era turbera. A la medida que la ciudad crece, en otras épocas donde había otra conciencia, quizás otra concepción de este tipo de espacios, se empieza a drenar, se empieza a secar, se empieza a sacar turba, se empieza a rellenar y se empiezan a construir barrios. El Monte Gallinero es uno de esos, ahí era todo como esto, sacaron con la máquina, hicieron canales, sacaron el agua, pusieron tierra arriba, piedras arriba, material arriba y construyeron edificios. Polémico. Si lo quisiéramos hacer hoy sería todo un tema, en ese momento se hacía y no había problema. Esta turbera fue achicándose y limitándose por las construcciones que se hicieron alrededor. En algún momento hubo ocupaciones por aquel sector, después esas familias fueron reubicadas, porque la verdad que no es un lugar apto para que viva nadie, no son buenos terrenos para construir, tiene mucho costo económico adaptarlos para que se hagan construcciones arriba y a la vez estamos impactando un ambiente y un ecosistema que es muy importante. Hoy por hoy esto es una reserva urbana, es una reserva natural, pero que lamentablemente está bastante impactada y como vemos está bastante drenado y el turbal en muchos lugares está siendo colonizado por arbolitos, por pasto, por otro tipo de cosas y ya casi no se puede apreciar ni cumple tanto ese rol de captación de agua como lo hacía naturalmente. Nuestro proyecto lo que busca es un poco visibilizar todo esto, lo que busca un poco es conocer y ver cuál es la mirada de la gente que participe sobre estos ambientes, invitarlos a visitar estos ambientes, porque por lo general solamente es que los vemos desde las periferias, porque el Turval no es un lugar muy lindo para meterse, porque te vas a mojar, porque te vas a enterrar, es difícil de transitar, pero como siempre lo que no se conoce es difícil de que se apropie uno y lo conserve. Así que bueno, básicamente ese es el contexto en el que estamos, el lugar en el que estamos, y ese es el espacio en el que los invitamos a trabajar. Ahora le voy a dar paso a Flor que va a explicar un poco. Estamos ahora haciendo el primer encuentro de la actividad sería concreta. Se llama Turbal, Identidad y Territorio. Es un proyecto que nosotros tres presentamos el año pasado en una convocatoria que se llama Humedales para Mapear y la convocatoria fue lanzada por una plataforma que se llama Art Lab, siempre se me traba, que trabaja más que nada todo lo que es la relación entre el arte y el ambiente. Ellos proponen diferentes largan propuestas, convocatorias y muchas actividades relacionadas siempre entre el arte y el ambiente.
Bueno, cuando nos enteramos de esta propuesta, nos interesó muchísimo. También en las circunstancias, ¿no?, en las que nos encontramos actualmente, después de actualmente todo el tiempo, pero después de la pandemia como que vimos acrecentado un montón de cuestiones, y más con la ley de humedales que nos sale y un montón de trabas. Entonces decíamos que qué proponer, o sea, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y haciendo hincapié en esta cuestión de los turbales, que son nuestros humedales, y que, como decía Abel al principio, no se encuentran en otro lugar del país, o a lo mejor en muy poco porcentaje. Y bueno, es un ecosistema muy específico. Bueno, ustedes son de la parte de la biología, lo van a saber explicar mejor que yo, pero que a nosotros no solamente que está formando parte de la provincia, sino que tenemos estos ecosistemas dentro de la ciudad, y eso es como una cosa que no sucede a lo mejor en otros territorios. Y nos parecía como muy importante rescatar eso, o sea, nos atraviesa el paisaje en todo momento en esta ciudad, y bueno, cómo hacer visible ese lugar que habitamos desde otra mirada, desde otro recorrido y desde otra relación o vinculación con ese espacio. Así que bueno, la idea más que nada del proyecto es abordar las relaciones entre la comunidad, entre la población y el espacio que habitamos, en este caso el humedal, que bueno, que fue seleccionado este, porque podría ser otro. ¿Qué relaciones tenemos existentes y también cuáles son las potenciales? O sea, qué relaciones podemos, tener de apropiación, y en el sentido contrario también cómo impacta esa apropiación. Bueno, más que nada ir por ese lugar de esa relación y de estar consciente de cómo nos conectamos con el lugar que habitamos. La metodología que elegimos, que es lo que va a contar ahora Betiana, se llama Derivas, que es un método más que nada sociogeográfico de ver qué emociones nos produce ese espacio que vamos a recorrer. Bueno, el proyecto tiene 3 etapas. Me está matando la resolana. El proyecto tiene 3 etapas, que primero fue la investigación de parte nuestra, de leer. Este espacio forma parte de una reserva natural urbana que se llama Hol Hol. Conocer el lugar, vinimos muchas veces, preguntar a gente que labura con humedales, con turberas, hacer toda una investigación previa. La segunda etapa es esta, que es la de poner como en acción eso que queremos hacer, lo del mapeo, que es un mapeo colectivo, participativo, donde cada uno va a registrar de acuerdo a lo que quiera. Es un registro multidisciplinar, ya sea a través de un dibujo, de registro de sonido, de foto, de video, de escritura, cada uno como desee, para luego después plasmarlo en una obra hipermedial, que esa sería ya la tercera etapa, que nosotros vamos a volcar después todos los registros que surjan de la exploración del lugar en esa obra hipermedial, que va a ser un mapa donde vamos a tener todos los registros de ustedes que están participando en el proyecto, y se puede hacer un recorrido no lineal en el cual vamos a ver cómo dialoga cada mirada, ¿no?, que va a ser totalmente distinta la una del otro. Así que básicamente ese es el proyecto. Nos pareció una propuesta como muy interesante y algo también que a lo mejor no sé, está buenísimo empezar a implementar en estos lugares, y también desde otra mirada nuestra y de la población. Creo que no me olvidé de decir nada, y eso. Y yo quería agradecer también que se sumen a la participación, porque si no hay convocatoria, como que el proyecto queda ahí en el aire. Y la idea es como esta interacción. Así que gracias. Gracias. Ahora sí. Hola. Voy a contar un poco de qué manera nos proponemos por lo menos aproximarnos al territorio, pero antes de eso quería que nos pongamos un poquito, que exploremos algunos conceptos que ya no son conocidos, pero que por ahí viene al caso como repensarlos un poquito. Y uno de esos conceptos es territorio, ¿no? Me gustaría que ustedes, con lo que tienen, vayan
diciéndome a mí qué ideas, qué pensamientos, a mí y a todos, les trae la palabra o el concepto territorio. ¿Qué entienden por territorio? No hay nada que esté mal. No, el lugar en el que estamos, el entorno. El entorno. Podemos delimitarlo, pero en mi caso lo primero que me viene a la cabeza Ajá. es el espacio en el que estoy emplazado, que me desplazo. Me muevo, voy, transito. Es un espacio que se puede transitar, ¿no? Que se puede delimitar o no. Para mí tiene un sentido más de apropiación territorio. Ajá. No es como tierra, decir un espacio, sino un territorio es un lugar del cual se apropia. Al menos esa es mi concepción. Sí, sí. A mí me cuesta separarme un poco de mi formación académica, pero como la definición que tratamos de brindar de territorio es un espacio geográfico modificado por la sociedad. Entonces, el territorio refleja esta sociedad, esta relación que tenemos, la sociedad en su amplio conjunto con el medio natural. Cuando ese medio natural comienza a ser transformado, modificado, se convierte en el territorio, que refleja muchos aspectos simbólicos, valorativos, culturales, históricos, y por eso como el componente social trata de aportarle esa identidad al territorio. Entonces no es lo mismo este territorio habitado por nosotros que este territorio habitado, no sé, hace 150 años atrás, 3000 años atrás, o en un futuro, o en este mismo presente, pero por otra sociedad. Bueno, exactamente. ¿Qué más queremos? Lo que primero se me viene es eso, es el lugar que habitamos. Perfecto. Está buenísimo todo lo que surgió, porque en realidad el territorio es un constructo, digamos, social, ¿no? Que también es dinámico en el tiempo, se va modificando, como decía Katy, y tiene que ver justamente con este vínculo que nosotros podamos tener con ese espacio, nosotros y otros. Un territorio se ocupa, se abandona, se disputa, ¿no? Entonces hay un montón de relaciones también de poder respecto a un territorio. Diferentes grupos o diferentes actores sociales tienen diferentes intereses sobre los territorios. No es solamente el espacio, sino el espacio en relación a nosotros. Entonces ya, bueno, con eso en mente vamos a también explorarlo pensando en eso, porque al final, bueno, tenemos un nombre del proyecto que es Turval, Identidad y Territorio, que igual se puede modificar el nombre, porque eso se lo pusimos cuando empezamos a trabajar y puede que derive en otra cosa, pero bueno, ese es nuestro primer abordaje, o sea, estamos acá y lo abordamos como un territorio, y también nos interesa ver qué vínculos, además de los vínculos, digamos, comunitarios que puede haber respecto al territorio, qué vínculos personales se despiertan en este lugar, ¿sí? Porque nosotros después vamos a caminar por acá, y cuando uno recorre un lugar, ¿todos estuvieron acá ya antes? ¿O algunos, bueno, vos dijiste que no, ya estuvieron aquí? Algunos sí, algunos por afuera. Bueno, también está como esas miradas, ¿no? Del que se aproxima a un lugar por primera vez, ve algunas cosas, si uno vuelve empieza a ver, a escuchar otras diferentes. Entonces, lo que a mí me interesa es que cada uno trate de hacer consciente todo ese proceso que va pasando en el interior de ustedes al aproximarse al caminar, al sentir la textura del suelo, ¿no? Que es como una esponja en algunos lugares, en otros lugares está más seco. Hola, Ezequiel. Un poco también eso. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a vincular, pero también vamos a hacer un mapeo, vamos a hacer un mapa. Y vamos de vuelta con la misma dinámica. ¿Qué entienden por mapa? Todos conocemos mapas, ¿no? ¿Qué es un mapa? Un gusano. Una representación Gráfica. de un territorio. Claro. Sí, puede ser una representación gráfica de un territorio, ¿no? Es una representación, un mapa. Un mapa no es el territorio, claramente, y ahora después les voy a leer un breve cuento de Borges que habla como de justamente esta cuestión. Pero bueno, si es una representación hay alguien que lo está haciendo, ¿no? Los mapas no son así, información objetiva, sin ningún tipo de interés. Puede ser el interés más como buena onda, de decir, bueno, yo voy a poner acá
la información que yo quiero, que yo conozco para compartirla, o también puede ser un mapa con otros intereses económicos, de soberanía, etcétera, ¿no es cierto? O sea, si uno llega acá como turista, le dan un mapita de la ciudad, ¿qué aparece en ese mapita, en ese plano de Ushuaia? Solo San Martín. Los restaurantes, ¿son los más importantes o los que habrán puesto plata para aparecer en el mapa, ¿no? Entonces todas esas cosas, está bueno, hay un punto de vista cuando uno hace un mapa, ¿no? Entonces se visibilizan determinados aspectos y otros no, tampoco se puede poner todo en un mapa, porque justamente el mapa no es el territorio. Entonces, bueno, pensar un poquito qué aspecto de este espacio los convoca a ustedes para querer transmitírselos a otros, ¿sí? Los primeros mapas de los que se tiene, los mapas, digamos, científicos, los primeros mapas científicos de los que se tiene registro, cómo se creaban, cómo se generaban. Eran viajeros, ¿no? de los países como centrales de Europa, que a lo mejor navegaban los ríos del África o los contornos del África, luego del Asia, luego de acá, y traían información, y toda esa información la volcaban en una representación. Bueno, nosotros vamos a hacer eso, pero desde el plano artístico, así que si yo quiero poner en un mapa, digamos, cómo me siento yo en el lugar, supongamos que las ciudades tienen esto, ¿no? Y ahí vamos un poco a lo que es la deriva situacionista. Ahí, bueno, desde el principio del siglo pasado, que hubo artistas en diferentes lugares que empezaron a romper un poco con lo que se entendía como artístico antes, ¿sí? Dijeron, no, el arte no puede estar separado de la vida, ¿sí? No es una pintura que yo voy a ver en un museo, no es una escultura que solamente tienen acceso a algunas personas, sino que el arte debería ser parte de la vida, no hay forma de separarlo. Entonces empezaron a hacer paseos que, bueno, al principio se los tomaba como antiartístico, ¿no? Como diciendo, el solo hecho de estar acá constituye una acción artística, porque normalmente acá no hay gente caminando. Sí, habrá algunos que se juntan por ahí a tomar, no sé, por los restos lo podemos ver, pero digo, ya el simple hecho de estar acá y de empezar a habitar y a caminar el espacio está generando paisaje, está generando vínculos, ¿no? entre nosotros como comunidad temporal, que hoy nos juntamos para hacer esto, pero también con el espacio. Les voy a leer el cuento este de Borges, a ver qué les parece, son 2 párrafos, es súper cortito, pero se llama Del rigor de la ciencia, y dice así: en aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Fin. Bueno, nada, eso como para un poco irónico, ¿no es cierto? Que el mapa nunca puede ser el territorio, así que prestemos atención a qué cosas nos pasan a nosotros en el espacio. Los situacionistas, que fue un grupo de artistas en los años 50 y 60 en París, empezaron a hacer paseos por la ciudad, porque este es un espacio que al final quedó adentro de la ciudad, así que nada, estaría bueno también preguntarse, ¿es esto un terreno baldío? ¿Qué es un terreno baldío? Hay estudios de arquitectos y de urbanistas que hablan justamente de este tipo de espacios en donde, claro, la ciudad se supone que es la ciudad, podríamos seguir hablando de un montón de cosas, pero vamos a tratar de resumir. La ciudad se supone que es un espacio en donde las personas podemos satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Con mayor comodidad, las necesidades de protección, de alimentación, de compañía, de participación, etc. Pero hay espacios como este, que si bien están dentro del ejido de la ciudad,
están un poco afuera también. Es como que uno tiene que pasar por acá y dice, ay, ¿por qué lado voy del Turval? ¿Por allá o por allá? ¿Cuál es el más corto? Es como si molestara en algún punto a veces. Pero está bueno pensar estos espacios también como espacio de posibilidad, ¿no? Porque, bueno, no hay nada. ¿Y qué puede haber? ¿O cómo nos podemos vincular con este espacio? De hecho, es una reserva natural, ¿sí? Todavía no hay miradores, algunos senderos hay, si se fijan. Pero digo, se puede convertir en un espacio público, de acceso público, donde podamos circular y lo podamos aprovechar. Entonces, bueno, nada, vamos a caminar, vamos a recorrer un poquito el espacio y eso tengan en mente, ¿no? O sea, qué cosas les quería mostrar un mapa, por ejemplo, diferente. Este es un mapa y después ya corto. No sé si lo vieron alguna vez. Hay un mapa, este mapa es uno de los primeros mapas que se conoce, está hecho hace más de 10.000 años, de una copia obviamente. El mapa original está en una cueva en Italia, en la región de Val Camonica, no sé, Bedolina se llama, el que lo quiera buscar, después igual se los puedo pasar por mail. Pero lo que me resultó súper interesante y lo que los estudiosos tomaron como interesante, porque los mapas así más geográficos también hay una cuestión de medir, ¿no? De medir, de delimitar y todo esto. Este mapa, bueno, yo lo conozco muy básicamente, pero los cuadrados con puntitos son campos cercados para el cultivo. Pero también hay dibujados hombrecitos que realizan diferentes actividades. Hay algunos senderos dibujados y hay ¿qué más? Escaleras, no sé muy bien a qué van las escaleras, pero hay escaleras y hay casas dibujadas. Este mapa pretende representar un territorio, pero en toda su complejidad, en esa complejidad de las dinámicas que acontecen, perdón, no de la lengua, las dinámicas que acontecen entre las personas y entre los espacios, porque al final un territorio también es eso, ¿no? No es solamente el espacio geográfico, sino cómo las diferentes porciones de la ciudad se van relacionando y de qué manera. Como que muestra actividades. Muestra actividades y muestra posibles también recorridos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es un recorrido, este era el tuyo. Vamos a hacer un recorrido y bueno, vayan pensando eso. La idea es volver también la semana que viene porque tenemos eso, ¿no? La diferencia también, yo siempre lo relaciono con lo que es entre turista y viajero, ¿no? Un turista es la primera próxima, llega, saca fotos como loco de todo lo que le llama la atención, porque tiene poco tiempo y porque se lo quiere como de alguna manera llevar, pero un viajero, si vamos a hacer un mapa, sería bueno que lo hagamos desde un punto de vista como más desde acá, más de conocer el espacio, por lo menos venir 2 o 3 veces y tratar de conocer un poco mejor el espacio y ver qué de eso queremos compartir. Así que